Bueno, buenas tardes, bienvenido al curso de Desigualdad, Cooperación y Desarrollo. Hoy estamos con el módulo 9, que es Análisis de Estructura Socioeconómica de América Latina y el Caribe, y hablaremos sobre economía política y desigualdad con Diego Sánchez Zancochea. Diego es profesor de Economía Política de América Latina en la Universidad de Oxford, director del Centro de Estudios Latinoamericanos de Oxford. ¿No es así, Diego? Muchas gracias por estar aquí. De nada, es un verdadero placer y es un verdadero placer colaborar en un curso que contribuí hace ya muchos años a diseñar con muchos colegas y amigos y colegas y amigas. Así que os agradezco mucho poder estar aquí hablando. Si te parece, empezamos a hablar sobre la región y me gustaría preguntarte por un mal endémico que tiene América Latina y por qué es tan desigual la región latinoamericana. Sí, es una pregunta bien importante y además es importante cuando la pensamos en términos comparados, porque no es solo que la región sea muy desigual, sino que cuando la ponemos en el contexto mundial es probablemente la más desigual del mundo, con países como Colombia o Guatemala, que tienen algunas de las peores distribuciones de la renta. Y es además una desigualdad, como quizás hablemos después, muy concreta en el sentido de que se refiere sobre todo a la concentración de gran parte del ingreso y de la riqueza en el 1% y en el 0,1% más rico de la población. Yo creo que el porqué debe empezar de pensar desde una perspectiva histórica, como de hecho siempre hicimos en el curso, en sus orígenes y podemos hacer ahora. Y tiene ahí dos orígenes fundamentales. Por un lado, la forma en la que el proceso de colonización tuvo lugar en América Latina, el proceso de conquista y el tipo de sociedad que generó. Y luego la primera gran ola de globalización del siglo XIX y de principios del XX. Y aunque por supuesto hay muchos elementos distintos en esos dos periodos, creo que hay tres fuerzas fundamentales que podemos considerar. Primero es el poder económico y político de la élite, que estuvo siempre en este periodo que estoy describiendo apoyado sobre la distribución de la tierra. Sabemos que la forma en que España desarrolló el espacio después de la conquista fue a través de dar una enorme cantidad de propiedades a un grupo reducido de españoles o de hijos y nietos de españoles que luego utilizan esa tierra para tratar también de influir en las agendas políticas. La segunda gran fuerza es sin duda la discriminación étnica y racial, que hace que redistribuir renta y riqueza sea mucho más complicado que en otros países del mundo. Y no es sorprendente que los países más desiguales de América Latina, como Guatemala, sean también aquellos que tienen una población indígena, una población que fue explotada históricamente mucho mayor. Y la tercera gran fuerza o razón, que de nuevo tiene que ver con este periodo histórico que describía, tiene que ver con la debilidad del Estado. La forma en que se crea el Estado y las instituciones en América Latina es desde el principio un Estado que manda mucho en teoría, pero manda poco en la práctica y tiene poco control sobre el territorio. Y por tanto es un Estado con dificultad para redistribuir renta, oportunidades, crear mercados más igualitarios, más dinámicos, y eso, todo ello junto, hace que al final estemos ante una economía política que sirve a la élite más que al resto de la población. Y más allá de todo esto, ¿cuáles son los costes de la desigualdad en la región latinoamericana? Sí, no me gusta mucho hacer publicidad, pero me vas a dejar, Agustín, que haga publicidad en este caso. Yo Claro. recientemente publiqué un libro titulado, el libro está en inglés por ahora, aunque luego va a salir en español, Los costes de la desigualdad en América Latina, lecciones y avisos para el resto del mundo, en el precisamente trato de mostrar las enormes costes que para la región ha tenido el ser tan desigual y costes que creo además otros países del mundo, incluso España, pueden aprender de ello y podemos quizás conversar sobre esa parte de esas enseñanzas más tarde. Allí sitúo tres tipos de costes: los costes económicos, los políticos y los sociales. No hablo de otro que me parece muy importante, además, cuando pensamos en otros módulos del curso, que son los costes medioambientales, por falta de espacio, pero ese sería el cuarto gran coste.
Entonces, por poner algunos ejemplos, entre los costes económicos incluiría la falta de inversión en educación de calidad o en innovación y desarrollo. Muchas veces se dice que esa falta de innovación o esa falta de inversión en educación de calidad es porque los gobiernos no tienen compromiso político. Yo lo que trato de decir en el libro es que no, es que tiene mucho que ver con una estructura desigual que hace que las oportunidades económicas, los grandes sectores más productivos estén en manos de un grupo de familias o un grupo de empresas muy limitado. Y ese grupo de empresas está haciendo tantos beneficios que no tienen ningún interés en promocionar la inversión y el desarrollo, la investigación y el desarrollo y tratar de ir a sectores donde tendría que competir con Europa o con Estados Unidos o con China. No tiene tampoco mucho interés en invertir en educación porque no necesita un capital humano muy grande. Pensemos que está especializado en minería o en comercio o en actividades que no necesitan alto capital humano, y porque además los hijos y nietos de esos grupos suelen ir a la educación privada o se educan en otras partes del mundo y no lo necesitan. Costes políticos, allí trato de ver un poco desde un punto de vista histórico la relación entre desigualdad, democracia débil e inestabilidad. Normalmente pensamos en América Latina como una región que no ha tenido democracias, es decir, electorales, donde no se elegían los líderes a través del voto, pero eso no es del todo exacto. Muchos países en la región que tienen democracia desde el siglo XIX, pero es siempre una democracia muy débil, muy superficial, y donde en la primera etapa no participan del voto una gran cantidad de población. Y de nuevo, ¿por qué es eso? Porque las élites que controlan las instituciones y el poder político y económico querían estar muy seguros de que no había presión por parte de otros grupos que disminuyera su poder. Esto, sin embargo, no ha sido posible a lo largo del tiempo, y entonces nos encontramos con ciclos continuos de presión por parte de otros grupos, y ahí tenemos los populismos latinoamericanos. No me gusta mucho la frase, pero sí que refleja bien la presión de la clase media porque haya una apertura del sistema democrático, y a la vez la respuesta de la élite con dictaduras como fue la chilena, como fue la brasileña, como fue la argentina. Y por último, en los costes sociales, creo que hay que situar elementos como la falta de confianza. En América Latina, la falta de confianza en las instituciones y la falta de confianza en el otro o la otra, en los vecinos, es mucho mayor que en otros países del mundo. Y de nuevo, esto tiene que ver con una estructura de desigualdad que hace que todo el mundo crea que el otro es el ganador y que por tanto el otro se está beneficiando de las condiciones sociales. Y también hay que discutir la violencia. Por último, me gustaría también reflejar que quizás lo más grave de todo esto es que la desigualdad genera estos problemas económicos, sociales y políticos, pero a la vez estos problemas perpetúan la desigualdad a lo largo del tiempo. Porque claramente, si no hay suficiente investigación y desarrollo o suficiente educación, vamos a tener mercados laborales donde solo unos pocos tienen buenos empleos, donde hay una gran dualidad en el empleo, y esto perpetúa la desigualdad. Y a mí me preocupa particularmente esos círculos viciosos que hacen que sea particularmente difícil ir minando esta estructura de desigualdad, ir cambiando las condiciones de la región. Última cosa, que estoy hablando ya demasiado, perdón Agustín, estoy hablando de la región como un todo, pero por supuesto estos costes se dan de forma muy distinta y en grados muy distintos en distintos países de la región, y eso es importante reconocerlo también. Sí, bueno, esto es fundamental cuando hablamos de América Latina, ¿no? Cuando hablamos de Europa hablamos por países, y a veces con África o América Latina hablamos de continente. Yo creo que a veces hay que tener cuidado. Y creo que es muy interesante esto que acabas de decir, porque cuando te decía el gran mal endémico que tenía América Latina, estaba pensando que el otro es la violencia. Siempre hablamos de los dos grandes males de América Latina son la desigualdad y la violencia, y a veces no, creo que los ha entrelazado de forma muy interesante y como que están completamente relacionados, ¿no?
que es un círculo vicioso, ¿no es así? Ujú, ujú. Sí, yo creo que sí, que de nuevo aquí sí la diferencia entre países es fundamental reconocerla. No es lo mismo el tipo de violencia que están sufriendo los países centroamericanos como Guatemala, El Salvador, Ujú. Honduras, que la violencia en Argentina o Chile. Pero aún así, como tú decías, sí que creo que hay un círculo que se da de distintas maneras. Es muy claro en las pandillas, en los grupos de jóvenes de Centroamérica, que aparecen en buena medida durante los años 80 como forma de repulsa, de insatisfacción ante una sociedad que no les está dando oportunidades suficientes y ante una sociedad donde ven que hay unos ganadores que tienen poco que ver con ellos. Tiene también que ver en el contexto brasileño con la falta de oportunidades de grupos de población muy significativos, pero no solo con esa falta de oportunidades, sino con cómo esos grupos comparan sus faltas de oportunidades con una estructura política y económica que está beneficiando de forma muy significativa a otros y que no deja entrada, que no crea oportunidades para distintos grupos. Por eso es absurdo, en mi opinión, tratar de reducir la violencia simplemente a través de la mano dura o de situaciones policiales, cuando claramente, como tú decías, la violencia tiene componentes estructurales que se vinculan a la economía de forma tan significativa. Cuando miramos desde España y a veces desde el progresismo, parece que en los años 2000 la desigualdad se disminuyó en América Latina, ¿no? ¿Esto fue realmente así? Sí, ¿no? Déjame empezar por el sí y luego vamos con el no, si te parece. Sí, en el sentido de que claramente hubo una mayor redistribución desde segmentos de la clase media a los segmentos de menores ingresos. De manera que cuando uno ve el coeficiente de Gini, que como muchos de nuestra audiencia sabrá, va de 0 a 1, con 1 cuando el país es muy desigual, 0 cuando el país es muy igualitario, como los países escandinavos. Bien, pues el coeficiente de Gini cayó en prácticamente todos los países, con la excepción de Costa Rica y de Honduras. ¿Y por qué lo hizo? Yo creo que tiene mucho que ver con un contexto donde hubo un boom de las materias primas, un crecimiento muy alto del petróleo, de los minerales, de los alimentos, y este boom de las materias primas fue utilizado para redistribuir más ingresos que en el pasado, a través Ujú. de por lo menos 3 tipos de formas, eh, de fuerzas. El primero, hubo una creación de empleos formales no cualificados, es decir, de empleos para trabajadores y trabajadoras que tienen poco nivel educativo, mucho mayor que en etapas anteriores, y además, a la vez que eso se creaba, en países como Brasil aumentaba el salario mínimo. Entonces teníamos más empleos y además con mayor ingreso porque estaban aumentando los salarios mínimos. En segundo lugar, se crean distintos programas sociales que, con todos los problemas que tienen y que podemos discutir, y permiten incluir por primera vez a grupos que no estaban Ujú. incluidos anteriormente. Pienso en las transferencias monetarias condicionadas, como sobre todo Bolsa Familia en el caso brasileño. Y tercero, como hemos mostrado mi colega y amiga Juliana Martínez Franzoni de la Universidad de Costa Rica y yo, hay un movimiento hacia programas más universales en el área de salud y pensiones, con la construcción de muchas pensiones no contributivas. Es el caso de la renta dignidad en Bolivia, por ejemplo. Mm. Y creo que esto, si uno quiere ser optimista, tiene que ver con unas condiciones económicas favorables y un sistema democrático que crea más presiones que antes para crear oportunidades, sobre todo para los votantes de menos ingresos. Ahora, decía antes que sí y no, porque tampoco hay que exagerar mucho esta mejora por 2 motivos fundamentales. En primer lugar, porque los pocos datos que tenemos, y aquí hay un problema grave de datos, nos muestran que el 1% más rico de la población y el 0,1% más rico de la población seguramente mantuvo su poder económico. Entonces, en realidad fue una redistribución desde la clase media alta y media a los más pobres, pero sin tocar a los más Claro. poderosos, que es el gran problema de la región. Y esto tenemos, por ejemplo, datos muy buenos para ello en el caso brasileño. Y segundo lugar, porque tristemente, cuando empezaron las cosas a ir peor a partir del 2013-2015 y todavía más con la pandemia, se ha revertido la tendencia y la desigualdad ha dejado de crecer. Entonces hay dudas grandes de cuán sustentable
son los procesos. Pero a mí me parece que este es uno de los casos en donde tenemos que saber que el vaso está tanto medio lleno, es decir, que fue importante el cambio cuando lo comparamos en perspectiva histórica, pero el vaso también está medio vacío, en que no hicimos suficiente y en que encima los poderosos fueron capaces de defender su situación también como lo han hecho siempre históricamente en la región. Y además de que ha habido un retroceso, como dices, cuando baja el petróleo, baja las materias primas, el boom de las commodities, eh, cuando decías bueno, que por primera vez hay este tipo de políticas, ¿crees que tiene que ver con una voluntad política de lo que fue el llamado socialismo del siglo XXI? O sea, has hablado de Brasil, de Bolivia, podemos hablar en cierta medida de Ecuador también, o de la propia Argentina, o esto también se dio de la misma manera en Perú, en Colombia o en Centroamérica. Hay mucha investigación sobre esto y mucho debate sobre ello. Mi sensación es que hay un poco de las dos cosas, es decir, que esta presión que ejercen las instituciones democráticas y además también el aprendizaje de unos países a otros cambió un poco la narrativa que existía en la región. Mientras que la narrativa de los años 90, cuando yo estaba en la facultad con los compañeros y compañeras, cuando diseñamos el curso, era claramente una narrativa de austeridad, era una narrativa de seamos capaces de crear equilibrio macroeconómico y de ahí todo va a ir bien. Eso no es una narrativa que sea mantenible, incluso en el caso de Colombia, uno de los países más con gobiernos más conservadores a lo largo del periodo. Entonces sí que hay un cambio narrativo general, pero también es cierto que muchas de las iniciativas más interesantes se dan en los países donde había habido el triunfo de los gobiernos de izquierda. Creo que iniciativas importantes, como discutíamos antes, como Renta Dignidad, en el caso boliviano, donde hay un esfuerzo por distribuir parte de las ganancias de la minería y del gas a otros sectores, o si pensamos en la diferencia entre Bolsa Familia, que es un programa mucho más ambicioso que los programas del programa Oportunidades en México. Creo que no cabe duda que tiene también razón tú en lo que dices, que hay un elemento de la izquierda liderando este proceso en buena parte de la región. Volviendo a un tema que venías tocando a lo largo de toda la entrevista, ¿no? En un momento hablabas de un Estado que manda, pero no tanto, que no tiene control de los territorios. Y yo te quería preguntar por esto, porque has ido hablando pues, de la dictadura como reacción de las élites, y yo me tenía por aquí apuntado cómo relacionaban la desigualdad con lo que llama pues, populismo, hablas de populismo, de dictadura y de democracia restrictiva, ¿no? Sí, creo que es ¿Podrías desarrollar un poco esto? ¿Cómo vinculas esto? Creo, Agustín, que es una pregunta súper importante y eso sí una pregunta donde lo que hablábamos antes, que tú hacías el aviso a nuestros entes, que no trataríamos a las distintas evoluciones políticas en Europa, nunca pensaríamos en Suecia y España como iguales en esa trayectoria, es importante volverlo a recordar. Pero en general sí que, para simplificar, yo creo que en la región lo que podemos ver es un sistema político que es una continua lucha entre la élite y otros grupos por lograr espacios de poder, pero en un contexto de instituciones muy débiles. Entonces, como tú decías, empezamos con una democracia que siempre ha sido restrictiva. Fue restrictiva, desde luego, históricamente. El voto no estaba restringido en base a tu género, en base al ingreso que tenía la población hasta buena parte entrada del siglo XX. Está restringido también hoy, de forma mucho más informal, en el sentido de cómo se distribuye la información, quién controla los partidos políticos, etc. Y ante eso surgen siempre movimientos o líderes que tratan de buscar o de poner en cuestión a la democracia y crear más espacios para la redistribución. Ahora, ¿por qué creo yo que estos al final no son positivos del todo? Por dos motivos fundamentales. En primer lugar, porque han sido movimientos, pienso en el peronismo en Argentina, pienso en la experiencia venezolana más reciente,
que sin duda han buscado la redistribución, pero a la vez han sido incapaces de responder cuando las condiciones económicas han sido peores. Entonces se han enfrentado a problemas económicos muy grandes que al final han acabado aumentando la desigualdad, no reduciéndola. Creo además que han sido movimientos que buscaban redistribuir demasiado rápido y sin fortalecer las instituciones, y que de esa manera al final lo que hicieron es debilitar la democracia y las instituciones en el largo plazo. Pero sí me parece muy importante a la vez rescatar que son movimientos contradictorios, muy importantes para poner acento en la redistribución, pero insuficientes porque no crean estabilidad en largo plazo. Muy distintos, por cierto, a los populismos de derechas que vemos ahora, que tienen todo lo malo de estos gobiernos, pero nada de lo bueno porque no redistribuyen ni un poquito de oportunidades y beneficios. Y por último, creo que estos movimientos, en parte porque quieren redistribuir y en parte también porque les encanta crear polarización, generaron toda una serie de incentivos, tristemente, para que la élite reaccionara de la manera más poco democrática del mundo. Creo que cuando uno quiere ver el problema de América Latina con la desigualdad, no tiene más que ver lo que fue el gobierno chileno, donde hubo una redistribución brutal desde toda la población hasta el 10% más rico, y sin entender esa redistribución es imposible entender el Chile de hoy, es imposible entender el descontento ante el neoliberalismo, es imposible entender la demanda por una constitución más democrática. Entonces, es ese ciclo de conflicto político generado tanto por el poder de la élite, la respuesta de los otros en un contexto, ya decía, de instituciones relativamente débiles. Totalmente. Hay otra cosa maravillosa que dices que a mí me gusta mucho, que es la importancia de reconocer las interacciones entre la élite política y la élite económica, ¿no? Que yo creo que aquí no sería solo en América Latina, sino en todas partes, ¿no? Totalmente, y es algo que para los investigadores e investigadoras es siempre complicado de investigar, porque no hay datos suficientes, porque las élites no se dejan entrevistar, pero está claro que es una historia de toda clase de relaciones formales e informales que van desde la élite económica siendo también presidentes de la República en muchos países, pensemos Piñera en Chile, hablábamos de Chile, hasta la contribución sistemática a los partidos políticos, hasta la corrupción más directa. Entonces, entender que son dos élites separadas, pero que, como tú dices, están totalmente interrelacionadas continuamente, es fundamental, y es fundamental también para pensar en cuáles son la forma de construir nuevos estados en la región. Para terminar, me gustaría preguntarte cómo, no sé, dar un punto optimista, cómo se puede empezar a acabar con la desigualdad, qué receta se puede seguir. Me has dicho que sea optimista, la verdad es que mi primera reacción es muy complicado, más que ser optimista, pero creo que es una pregunta fundamental, porque es una pregunta fundamental además, creo que para mucha de la gente que nos esté escuchando, y que desde luego, no sé si tú tienes la misma sensación, para el curso que estamos celebrando 25 años después, que fue siempre un curso muy centrado en tratar de que ese conocimiento esté para la acción, esté para desarrollar gente que quiera entender el mundo para luego cambiarlo de alguna manera. Habría mucho que discutir sobre distintas políticas públicas, sobre el papel del universalismo, sobre el papel de la distribución versus la redistribución, pero yo querría dar 3 elementos que creo que a veces se nos olvidan y que quizás sean importantes. El primero es entender que la desigualdad es fundamentalmente un problema político, no un problema técnico o económico. Es decir, no es que no sepamos lo que hay que hacer, no es que no sepamos que países que tengan mejor salud y más universal no van a ser países que redistribuyan más oportunidades que otros. Pero lo que pasa es que sabemos que si no somos capaces de profundizar la democracia, fortalecer los partidos políticos programáticos de izquierdas y dar más espacio a los movimientos sociales y tener menos miedo a los movimientos sociales, va a ser imposible cambiar las reglas del juego que exijan una mayor
igualdad. Entonces, el primero es, el cambio político va antes que el cambio económico, por así decirlo, o va a la vez. En segundo lugar, y no toda la audiencia estará de acuerdo conmigo, creo que la gradualidad es un segundo concepto importante. No vamos a cambiar las cosas de la noche a la mañana. La desigualdad no es como un intento de crecer al 5% o incluso no es como reducir la pobreza de ingresos. Es un proceso mucho más estructural y que por tanto va a llevar mucho más a lo largo del tiempo. Lo que nos exige pensar en trayectorias. No es suficiente, tú hablabas de Ecuador, no es suficiente que un presidente como Correa llegue y cambie rápidamente las cosas, porque como se vio en Ecuador, como no dejes pozo, como no dejes fortaleza de movimientos sociales, como no dejes nuevas políticas que otros van a demandar que continúen a lo largo del tiempo, se te va a caer todo detrás. Entonces, esa idea de trayectoria es una que me parece muy importante pensar. Y en tercer lugar, creo que hay que eliminar totalmente la retórica que muchas veces tenemos del todo o nada. O sea, a veces decimos o cambiamos todo o porque eso no va a pasar. Y la historia de América Latina tristemente está llena de ejemplos donde eso no se dio. Entonces es súper importante pensar qué iniciativas concretas, que van a ser distintas en cada país, van a tener un efecto transformador más significativo que luego genere otros efectos transformadores. Para mí, y de nuevo informado por el trabajo con Juliana, la política social es uno de ellos. Si empiezas a crear una salud más universal, eso va a ver que haya más gente que diga, anda, el Estado funciona, anda, tiene sentido pagar impuestos, anda, yo no permito que el gobierno siguiente, conservador, reduzca el gasto en salud. Y eso empieza a ejercer una demanda que además ejercerá a lo mejor una mejor organización de movimientos sociales que empezará a generar un proceso virtuoso a lo largo del tiempo. Entonces, de alguna manera creo que tenemos que reemplazar los círculos viciosos de los que tú y yo conversábamos hace un ratito por círculos virtuosos, sabiendo que van a ser graduales y que van a llevar mucho tiempo por hacer, pero que si vamos acumulando llegaremos a cambiar, que al final creo que es lo que a todos y a todas nos interesa. Pues por mí ya está. Si quieres decir algo más o dejar algún tipo de mensaje o algo. No, nada más que agradecerte a ti por la entrevista y entender que lo que hicieron muchos hace 25 años, fue un intento de pensar los problemas de desarrollo de forma distinta y creo que 25 años después estamos en un mundo muy distinto, con algunas tendencias distintas, como hemos discutido incluso para la región, pero un mundo donde la búsqueda de un desarrollo más equitativo, más sostenible y más humano es tan importante como lo era hace 25 años, así que me alegro muchísimo de esta iniciativa. Muchísimas gracias, me ha encantado tu entrevista, gracias.